Yo fui gamer, gamer yo fui. Y esto lo digo con mucha tristeza, con mucha vergüenza. Desde niño tenía el Nintendo, no, primero fue el Atari. Ya iba saliendo, ya iba pasando de moda, pero sí tenía bastantes juegos. En esa época todavía no existía la piratería, entonces tenías que comprar los originales o de segunda mano. El Nintendo de 8 bits, el famoso NES, el Game Boy clásico, el otro Game Boy, el que tenía luz, el otro Game Boy, creo que se llamaba Pocket, era el que era uno más delgado que funcionaba con una batería nada más. Luego el Virtual Boy, Super Nintendo, Nintendo 64 y la primera consola portátil de a color y que era televisión además, o sea, era toda la onda, ¿no? El Game Gear se llamaba de Sega, allá por mediados de los 90, ¿no? Principios de los 90, sí, principios de los 90. Comencé a comprar mucha revista Atomics, antes la famosa en México Club Nintendo. Veía ese programa friki de, todavía no existía el término friki, pero veía Nintendo Manía, un programa para perder el tiempo en la televisión abierta. Compraba la revista Nintendo Power y otras que no recuerdo, que las coleccionaba, pero después las tiré, las regalé. La cosa empeoró cuando salió la película esta de Street Fighter, el anime famoso, y luego los ovas de Fatal Fury. Sí. Entonces la gente empezó a ir a algo llamado convenciones de cómics, que en México cuando comenzaban realmente valían la pena, porque iban ilustradores, iban editores en aquel entonces Editorial Vid, invitados especiales, creadores de cómic mexicano. No cobraban tan caro, había venta de productos, pero la entrada era una cooperación casi voluntaria. Ahora la cosa pues ya es pura piratería y ya casi no hay invitados a que valgan la pena, o al menos, bueno, es que ¿y por qué digo la cosa empeoró? Porque yo era en esa época muy de los juegos de Arcadia también. O sea, realmente friki, te digo, todavía no existía el término, pero sí perdía mucho tiempo en eso. Gastaba mucho dinero y mucho tiempo, ya sabes, cuando salió Mortal Kombat 2, Killer Instinct, todos los juegos de la vieja escuela, Street Fighter, King of Fighters, y me enfermé de la vista. Empecé a usar anteojos, pero la cosa realmente se puso mal cuando me di cuenta que
estaba invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero. Y hasta ahorita te das cuenta de esto. Yo lo hacía por dos cosas. La primera, porque desde que tenía 4 años me di cuenta de que la gente estaba muy contaminada, muy contaminada de su alma, de su corazón. Niños que le hacían maldades feas a otros niños, cosas que no quiero decir porque son recuerdos muy feos. Y yo encontré, bueno, a lo mejor sería bueno decirlo, ¿no? Porque son cosas que pasan, o sea, niños atropellados, niños mordidos gravemente de la cara por un perro callejero. A otro niño lo buleaban, que hasta niños más grandes lo terminaban orinando. A las niñas una vez, a una le prendieron el cabello con un encendedor, en fin, cosas eso. No, eso no, o sea, ¿qué onda aquí? ¿Qué puerco es el ser humano? Y eso lo vi desde muy niño. Entonces prefería la compañía de un videojuego a la de un ser humano. ¿Qué tan malo tiene que hacer una persona para decir, mira, yo prefiero mi Game Boy o lo que sea a estar contigo? La neta. Eso, junto con la familia narcisista, sociópata y psicópata que me tocó, pues no sé si está justificado o no, pero yo no quería terminar perdiendo el tiempo así. Vino mi época de crisis, una enfermedad crónica que ya te conté, y bueno, quizá después te cuente por qué eso del intento de suicidio, que casi me sale, pero que obviamente no, pero esa es otra historia. Tenía un problema, y escapar de la realidad no lo iba a solucionar, de hecho lo iba a empeorar todavía más. Así que me di cuenta que mucha gente también tiene el mismo problema y decide que la realidad es fea, que lo mejor es escapar de la realidad, y lo ve como una virtud ante la nueva emoción que siente, porque sentía miedo, alegría, tristeza, pero de pronto aparece una nueva llamada aburrimiento. O sea, al ya no querer enfrentar esta realidad por todo lo culera, con perdón de aquí de los que están aquí, vamos a huir al mundo de fantasía, no ahora al anime, ahora lo que sea, fútbol, etcétera. Pero yo te pregunto, si tus hobbies, si tus pasatiempos, si tus distractores son constructores o son destructores. Porque cuando empecé a recuperarme y como parte de mi autoterapia autoimpuesta, porque ya me daban por perdido desde hace mucho, empecé a practicar artes marciales. Otra vez, bueno, es que yo comencé practicando lucha greco-romana, lucha olímpica, que es más o menos, bueno, sí hay una diferencia, pero ya para no desviarnos, y volví tomé clases de box, tomé clases de taekwondo, ya sabes, como parte, no para realmente seguir este camino marcial, sino como una terapia una terapia ocupacional. Pero después, además, me dio por escribir.
escribir lo que yo sentía y lo que iba pasando, cosas que yo me imaginaba como parte también terapéutica. Después un maestro escritor me dijo, no, es que no se escribe por terapia. Bueno, a lo mejor cada quien escribe por lo que se le antoje, pero termina escribiendo. Y noté que no sabía mecanografía, así que tuve que aprender mecanografía. Era un lector lento, tuve que tomar un curso de lectura rápida. Me interesaron más las letras. Empecé a practicar todo lo que es pues la redacción, la composición, las metáforas, las figuras poéticas. Me hice casi un experto en toda esa onda literaria, ¿no? Historia, me empezó a gustar la historia. Empecé a leer muchos pasajes que yo no conocía sobre las guerras, ¿no? Que ahora que la guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, que Napoleón, lo que la primera guerra mundial, así, ¿no? Entonces me empezó a llamar la guerra civil de El Salvador. Me inspiró mucho eso y dije, bueno, es que como casi todos los países latinoamericanos han pasado por una guerra civil, México no. Qué raro. ¿Por qué? ¿Dónde está el asunto? ¿Por qué México se ha mantenido al margen? Todo eso me fue metiendo a otro nivel de conciencia. Poco a poco comencé otra vez a retomar las clases de música, las clases de guitarra, las clases de canto. Obviamente pues nada me salía. Decidí seguir un camino más mío, un camino para mí. Y todo eso se fue quedando en el recuerdo, ese huir de la fantasía. Cuando enfrenté la realidad como es, decidí entonces enfrentar a toda esta parte fea y asquerosa, ese lado oscuro del ser humano que ya me había contaminado hasta dentro. Quizá hubo una recaída cuando tuve la oportunidad de comprar una computadora que para esa época era la mejor que había para gamers. Y le instalé un juego de Star Wars, no recuerdo cuál era, pero sí se veía super wow. Y era muy relajante al grado de que era aburrido. Ya no me gustaban, ya no sentía lo mismo. Ahora realmente tanto el gusto por el arte, la escritura, el arte marcial, por eso se llama arte marcial, porque es un arte y una ciencia, la ciencia marcial, la lectura, el dibujo y el dibujo de la figura humana, sobre todo el de las mujeres así desnudas, como pues sí, nos llama la atención. Entonces, y más cosas, empecé a darme cuenta que la gente trae cargado una especie de programación. La programación neurolingüística lo llama programaciones de frecuencia baja, pero el Kaizen, como yo una vez te lo mencioné, lo llama humanware, el software que podría ser la consola de videojuegos. No, ese sería el juego mismo, o sea, el cartucho, el disco, el CD, el DVD, eso. Software, hardware, la consola de videojuegos, Game Boy, Virtual Boy, lo que sea. Humanware. Mi programación estaba mal. Y no solo la mía, sino la de prácticamente toda la gente. Toda la gente. Debemos poner mucho empeño en eso. Pero la jaula de Matrix llamada entretenimiento te va a llevar por un camino
que no es el correcto, vas a errar el camino. ¿Qué mejor que esquizofrenia natural para... Ahí está el link para que entiendas de qué va el asunto. Qué mejor que él, porque tanto entretenimiento, tanto huir a la fantasía, quizá te vuelva un poco loco, ¿no? Como esquizofrénico.